Belén Martínez junto a Nahuel Crescenzo te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el espacio de difusión. Nosotros venimos trabajando en esta problemática desde hace varios años. Soy miembro de un colectivo que se llama Vacantes para Todos en las escuelas públicas. Hay más de 25.000 niñas, estimamos este año, que se quedaron fuera del sistema público de educación. No tenemos cifras oficiales porque el Ministerio todos los años se niega a dar esas cifras, incluso frente a la justicia cuando se los exigen en los amparos que realizamos para las familias. Y bueno, ahora también conocimos esta misma cifra de la cual están hablando ustedes, lo cual convierte la problemática en algo mucho más alarmante todavía, porque frente a esta situación ya de carencia de escuelas, si encima tenemos este pase de matrícula, digamos, claro, de escuela privada a pública, esta situación se va a agravar seguramente muchísimo más. Y de hecho, dentro del colectivo, que tiene alrededor de 16.000 miembros, desde hace algunas semanas ya empezamos a recibir testimonios de familias que las están expulsando de las escuelas privadas. No es que ellas toman la decisión de irse, sino es que las escuelas privadas están expulsando a los pibes que no pueden pagar la cuota. Claro. El otro día hubo un testimonio de una mamá que realmente fue tremendo y dice, bueno, nos informaron que como no pude pagar los últimos 2 meses, no le iban a dar más clase a mi hija. Y la maestra hizo el Zoom y invitó a todo el resto de sus compañeros y a la nena no le invitó más. ¿Y qué se hace en esos casos, Patricia? Porque estamos a fin de junio. ¿Cómo hacemos? Lamentablemente, digamos, las escuelas privadas son negocios y como tal tienen derecho de admitir y también tienen derecho de expulsar cuando se les da la gana, porque no están reguladas de la misma forma que las escuelas públicas. Nosotros, por supuesto que alentamos el pase de estudiantes a la escuela pública. El problema es que no hay suficientes escuelas. Hasta hace unos años hablábamos de 35 escuelas que eran necesarias fundar de nivel primario y 40 de nivel inicial de 45 días a 5 años. Pero al día de hoy esa cifra, por supuesto, que ha aumentado y estimamos que serían necesarias alrededor de 100 escuelas nuevas en la ciudad. Esto, digamos, no es un presupuesto desorbitante, ni tampoco sería necesario expropiar lugares, sino que hay cientos de edificios ociosos en la ciudad que podrían convertirse, si hubiera voluntad política de hacerlo, en escuelas públicas. También exigimos que se deje de financiar la escuela privada y sobre todo la escuela religiosa, teniendo en cuenta que la responsabilidad estatal es la de garantizar el derecho constitucional de acceso a la escuela pública, laica, gratuita y estatal. No entendemos por qué se financia cada vez más el negocio de las escuelas privadas en detrimento de las escuelas públicas. No solo no se construyen, sino que este gobierno desde hace años sistemáticamente viene cerrando salas, grados, cursos y en algunos casos incluso escuelas enteras, como pasó con la escuela infantil número 6 del Distrito Escolar 6, justo antes de que se comenzara con la cuarentena. Estaba toda la comunidad luchando, es una escuela que está en el barrio de Balvanera, luchando para que no se cierre la escuela. Crearon un nuevo edificio y en vez de poner a funcionar las 2 escuelas en paralelo, deciden cerrar un edificio y mudar menos matrícula al edificio nuevo. Es un gobierno que claramente apunta contra la educación pública y en sus acciones se demuestra. Patricia, ¿en qué sectores de la ciudad se ve esta realidad más elocuentemente? ¿Es en la zona sur de la ciudad, en el centro, en el norte? ¿En dónde se ve este problema donde los padres tienen que cambiar a sus hijos de los colegios privados? Mira, yo te diría que hasta hace unos años era notoriamente más problemático en la zona sur de la ciudad, Lugano, Soldati, también en Retiro, todo lo que era y sigue siendo, por supuesto, porque además estamos hablando en esos casos en Flores, en el Bajo Flores, estamos hablando de familias que viven ya de por sí en condiciones de vulnerabilidad, pero realmente frente a la problemática y a la crisis económica, el problema se fue ampliando y hoy tenemos familias en lista de espera en todos los barrios de la ciudad. O sea, tenemos en todos los distritos cientos de familias. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, en una escuela infantil que va de 45 días a 5 años, generalmente la matrícula ronda entre los 250 y 300 niños. En cada escuela infantil hay otra escuela en lista de espera.
Ajá. O sea, hay 250 pibes que entran y 250, 300 pibes que se quedan afuera. Eso lo que da cuenta es que en realidad hay una escuela infantil por comuna, por barrio. Claro. Esto es totalmente insuficiente. Se multiplicaron las torres, se crearon viviendas y bueno, mucha gente viene por necesidad a la ciudad buscando trabajo, pero esto no se contempló en ningún momento. En ningún momento hubo un plan de creación de escuelas que contemple la demanda y el crecimiento de demanda que hubo en los últimos años. Frente a tanto movimiento y tantos reclamos de las familias, ¿no?, de querer llevar a sus hijos a una escuela pública, ¿pudieron acercar su opinión a los gobernantes de la ciudad al respecto? Nosotros en los últimos años, el grupo se fundó a fines de 2013, o sea que ya llevamos casi 7 años. Todos los años fuimos numerosas veces al Ministerio de Educación, la respuesta siempre fue la misma. Con las madres, con los bebés a UPA, cierran las puertas y nos niegan el acceso. Hubo solamente una oportunidad en la cual organizaron una reunión a la que solamente dejaron acceder a 10 personas. No hubo ninguna respuesta favorable después de esa reunión. Se comprometieron a justamente ver qué posibilidad había, qué escuelas podían crear, pero esto no se logró. Nosotros, fruto de la lucha colectiva en estos últimos años, logramos que se abrieran 2 escuelas, una en Parque Patricios y otra en Valvanera, que es la Fuente Alba y la Azucena Villaflor, pero entendemos que eso es totalmente insuficiente y que cada escuela que creamos, fruto de la lucha colectiva, lleva 4 o 5 años, hasta que se aprueba el proyecto en la legislatura, se le otorga presupuesto, se construye. Digo, no podemos estar a ese ritmo dando respuesta a 25.000 pibes que se quedan afuera. Claramente tiene que haber una decisión política de otorgar el presupuesto, de ejecutarlo en su totalidad y de que las obras cumplan los plazos que se estipulan, porque esto también es un problema. Sí, todos los años denunciamos que hay obras que comienzan y por ahí están planificadas para 1 año de construcción y tardan 3 o 4 años. Bien. Bueno, en realidad esto da cuenta de la falta de voluntad política del gobierno en ocuparse y en resolver esta problemática. Bien. Lo que sí se proliferaron en la ciudad fueron los centros de primera infancia. Sí. En 2007, cuando asume Macri por primera vez, había solamente 20. No son escuelas porque no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto la gente que está a cargo no necesariamente tiene que tener título docente, por lo tanto no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos, cobran menos, no tienen vacaciones, no tienen derecho a licencias como tenemos los docentes en las escuelas. Y lo alarmante fundamentalmente es que se crean recorridos escolares diferenciados para niñas que viven en situación de vulnerabilidad y para aquellos que pueden acceder a la escuela pública o a una escuela privada, digamos. Claro. Gracias, Patricia, por tu tiempo, por toda esta información de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires frente a las familias entonces que necesitan pasar sus hijos a una escuela pública. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo. Muchas Gracias, Patricia. Patricia Pines, referente del colectivo Vacantes para Todos, hablando justamente de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires.